El 20 de marzo, el sitio web del Parlamento británico publicó información que indica que el Reino Unido está dispuesto a enviar proyectiles que contienen uranio empobrecido a Kiev para sus 28 tanques Challenger 2, que el Reino Unido ha decidido suministrar a Ucrania. El representante de Rusia en el foro de la OSCE en Viena, Konstantin Gavrilov, declaró que Moscú consideraría la entrega de proyectiles de núcleos de uranio empobrecido a Ucrania como el uso de bombas nucleares sucias. Finalmente, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una respuesta a un posible suministro de proyectiles de uranio empobrecido a Kiev. Según el líder ruso, Rusia tiene cientos de misiles de tales proyectiles, pero aún no se han utilizado. ¿Qué son estos proyectiles que han resonado en todo el mundo, no menos que la decisión de suministrar tanques de la OTAN a Ucrania? Y está justificado dicho suministro en términos de una posible escalada del conflicto. Vamos a investigarlo. El desarrollo de proyectiles que contienen uranio empobrecido se produjo en la posguerra en los años 50 y 60. Durante este tiempo, comenzaron experimentos con el uso de núcleos hechos de los metales y aleaciones más densos para aumentar la penetración de la armadura de la munición del tanque. Al principio, la mayoría de este tipo de munición estaba hecho de carburo de tungsteno en lugar de acero al carbono. Estos eran adecuados excepto por dos cosas. El primero era el alto precio y el segundo era que la submunición de tungsteno se aplastaba al final para formar una seta al perforar la armadura, reduciendo el grosor de la armadura perforada. Las aleaciones de uranio empobrecido carecen de ambas desventajas. Son más baratas y tienen la propiedad de autoafilado al penetrar una capa gruesa de armadura, lo que aumenta la penetración de la armadura mientras ahorra dinero a los contribuyentes. La aparición de la armadura de tanque multicapa en la década de 1960 puso fin a los proyectiles de tungsteno. En la década de 1970, el desarrollo de proyectiles de carburo de tungsteno finalmente se detuvo. Los armeros estadounidenses decidieron que se necesitaba algo más efectivo para garantizar la penetración de los tanques modernos. Fue entonces cuando se desarrolló el primer proyectil de uranio titanio. Pruebas de las cuales mostraron que tal proyectil apenas pierde energía después de disparar y puede penetrar una armadura seria sin explosivos. Se afirma que un proyectil con núcleo de uranio tiene una penetración de armadura un 20% mayor que un proyectil del mismo calibre con núcleo de tungsteno. Sin embargo, hay uranio en este proyectil e inmediatamente surge la asociación con la bomba atómica. ¿Puede tal proyectil causar una explosión nuclear? Definitivamente no. Una bomba atómica como la que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki utiliza el isótopo de uranio enriquecido 235, que se extrae del uranio 238. En otras palabras, primero se extrae el uranio 238 y luego se separa el uranio 235 mediante un proceso tecnológico muy complicado. No es ni siquiera teóricamente posible desencadenar una reacción nuclear en cadena en el uranio 238. Y es el uranio 238 con el uranio 235 eliminado, el que se usa en estos proyectiles. Por lo tanto, el uranio empobrecido tiene incluso menos radioactividad que el uranio natural, por lo que no hay riesgo de una explosión nuclear. Sin embargo, los rusos argumentan que el uso de tales proyectiles es equivalente al uso de una bomba nuclear sucia, que no resulta en una explosión nuclear, sino que libera una gran cantidad de sustancias radioactivas que contaminan el área y la hacen inhabitables. ¿Es esto cierto o los rusos están exagerando intencionadamente en la guerra de información con Occidente? Empecemos por los documentos reglamentarios. Según la Convención de 1980 sobre la protección física de los materiales nucleares, el uranio empobrecido se clasifica como material nuclear de categoría 2 y se aplican reglas especiales para su almacenamiento y transporte. Sin embargo, los proyectiles de uranio son un arma relativamente nueva y no hay documentos de la ONU que restrinjan o prohíban su uso. ¿Se han utilizado proyectiles de uranio en la práctica? En caso afirmativo, ¿cuáles son las consecuencias de su uso? Inicialmente, el desarrollo de este tipo de munición en Occidente estaba destinado a encuentros a gran escala con tanques soviéticos en Europa. Se suponía que varias divisiones de Estados Unidos, con tanques M1 Abrams, armados con tales proyectiles, serían capaces de detener a los ejércitos de tanques enemigos al romper el corredor de Suwałki, un tramo de 40 millas de la frontera entre Polonia y Lituania. Las dos autopistas que pasan por esta sección son el único corredor terrestre por el cual las tropas de la OTAN pueden reforzar sus tropas en los estados bálticos en caso de conflicto con Rusia. En realidad,
el uso de proyectiles de tanque de uranio empobrecido fue más modesto de lo que a menudo se supone. Los proyectiles de tanque de uranio empobrecido de 120 milímetros se utilizaron por primera vez durante la Guerra del Golfo de 1991 y la Operación Tormenta del Desierto. Más tarde se utilizaron en Yugoslavia y su uso máximo fue en las campañas militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Durante estas guerras, estas municiones demostraron ser altamente efectivas para derrotar objetivos convencionales, mientras tienen un consumo de munición y causan daños críticos al equipo enemigo más rápidamente al disparar a vehículos blindados. En total, durante estas 3 campañas militares, Estados Unidos utilizó aproximadamente 2 millones de proyectiles que contenían uranio empobrecido. Esto se traduce en aproximadamente 400 toneladas de uranio dejadas en el suelo. La pregunta sigue siendo, ¿es peligroso? En 2010, el periódico británico The Independent publicó un estudio del profesor Chris Bosby, de la Universidad de Ulster, que decía que el impacto en la naturaleza y en el medio ambiente del uso de municiones de uranio era peor que Hiroshima, mientras visitaba 711 hogares en el Fallujah y examinaba a casi 5.000 residentes locales. Bosby documentó un dramático aumento en el cáncer, que dijo solo era posible con una exposición mutagénica severa. Otra historia de la Global Security Foundation afirma que tales efectos podrían haber sido causados por polvo de uranio en la piel y membranas mucosas. El problema del uso de proyectiles de uranio empobrecido resultó ser irresoluble, también para aquellos que usan tales armas. El aerosol letal penetra en los pulmones de los pilotos, artilleros de Bradley, MVP, y mecánicos de tanques Abrams. Se informó que entre esta categoría de militares hubo un aumento en la tasa de cáncer. ¿Está la OTAN convirtiendo deliberadamente a Ucrania en una zona inhabitable? No todo es ambiguo. En primer lugar, todos los estudios mencionados anteriormente se realizaron de forma no oficial y es difícil garantizar su precisión. En segundo lugar, las organizaciones internacionales no consideran las municiones de uranio empobrecido como armas químicas o nucleares. Por ejemplo, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme afirma que el uranio empobrecido no cumple con la definición legal de armas nucleares, radioactivas, tóxicas, químicas o incendiarias. Los expertos dicen que aunque el uranio es altamente tóxico en su forma no enriquecida, no es más peligroso que el mercurio o el arsénico. El peligro clave de tal uranio es el polvo emitido por las municiones que se descomponen con el tiempo, que en teoría podría contaminar el área circundante o envenenar a las personas. La Organización Mundial de la Salud afirma que la dosis máxima de radiación radioactiva que una persona puede ingerir al inhalar partículas de uranio empobrecido puede aumentar el riesgo de leucemia en un 2%. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma en su informe que el uso de proyectiles de uranio en Yugoslavia por parte de los estadounidenses no tuvo efecto alguno en el medio ambiente, la población o los combatientes. Investigadores ambientales italianos que realizaron muestreos en el suelo de Bosnia y Kosovo confirmaron un ligero aumento en el contenido de uranio en el suelo en el área de combate. Sin embargo, los valores de contaminación no superaron las normas permitidas y, en general, es imposible hablar de contaminación del suelo. Además, Londres simplemente no será capaz físicamente de suministrar grandes cantidades de tales municiones, ya que no las tienen. Además, los estadounidenses han rechazado oficialmente suministrar proyectiles con núcleo de uranio a Ucrania. Por lo tanto, los rusos están exagerando enormemente el peligro medioambiental de tales proyectiles en Ucrania. Estamos todos tranquilos ahora y podemos decir que no hay territorios radiactivos en el centro de Europa. Sin embargo, no todo es tan inequívoco. Los proyectiles de tanque de uranio empobrecido del Challenger 2 plantean un serio desafío para los tanques de avance T-90 y, a largo plazo, para los tanques T-14 Armada, mientras que el riesgo de golpear estos tanques con municiones convencionales se estimó como bajo según simulaciones por computadora. Con municiones de uranio empobrecido se estima como crítico. Un golpe en el objetivo garantiza la penetración del blindaje, sin mencionar los tanques T-72. ¿Qué deben hacer los rusos si su famoso puño de tanque es destruido? ¿Cómo detendrán la ofensiva ucraniana? ¿Cómo defenderán Crimea, que han considerado como suya durante mucho tiempo? El efecto secundario más peligroso del suministro de municiones con núcleo de uranio a Ucrania, en nuestra opinión, es que podría llevar al uso de armas nucleares.
¿Qué piensas sobre el suministro del hombre de proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania? ¿Pondrá esto fin a la guerra? ¿O por el contrario, llevará a una nueva ronda de escalada, incluso el uso de armas nucleares? Escribe al respecto en los comentarios a continuación. Si disfrutaste el video, dale un pulgar arriba para que más personas puedan verlo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo sobre armas modernas y su uso en conflictos armados.